Yo quiero que ustedes abran conmigo la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 10 y 11 que estamos estudiando dentro de nuestra serie de mensajes expositivos en esta epístola. Este pasaje nos muestra una vez más el anhelo profundo que tenía el apóstol Pablo de glorificar a Cristo con su vida, conocerlo cada vez más. Y dice así la palabra de Dios. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. La semana pasada vimos en los versículos 4 al 9 cómo Pablo había confiado en sus credenciales religiosas, de que era fariseo, hebreo de hebreo, y todas esas credenciales que para él tenían valor, pero luego que conoció a Jesucristo ya no tenían ningún valor. Cuando él se encontró con Cristo camino a Damasco, todo esto cambió radicalmente. Y lo que antes para él era algo valioso, ahora era una pérdida. Era basura en comparación con el conocimiento de Cristo. Él, como vimos, tuvo una nueva contabilidad espiritual. Él descartó toda justicia que él podía tener en sí mismo, toda cosa buena, todo antecedente, y abrazó la justicia que viene de Dios por medio de la fe en Cristo. O sea, que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo y nada más. Y Pablo no termina ahí su testimonio, sino que en los versículos que acabamos de leer, 10 y 11, nos lleva un paso más allá. Porque no solamente nos dice lo que él dejó atrás, sino lo que ahora persigue con todo su ser. ¿Cuál es el mayor deseo de su corazón? Él ya no vive para su reputación, él ya no vive para su propia comodidad, ya él no vive para su pasado religioso, sino que él tiene un propósito único, exclusivo y glorioso. Él vive para Jesucristo. Mis hermanos, si les tengo que confesar que preparando este sermón, estudiando la palabra de Dios, fui muy confrontado viendo ese corazón que nosotros debemos tener. Pablo no se conformó con haber sido salvo, sino que él nos dice en este texto que vamos a estudiar cómo él quería experimentar el poder de la resurrección de Jesucristo, cómo él quería participar en sus padecimientos, cómo él quería ser conformado en su muerte y finalmente resucitar con él en gloria. Él quería conocerlo más. Y yo encuentro que nosotros estamos viviendo en una generación donde nos hemos acomodado en nuestra fe. Y nos conformamos, aquellos que lo hacen, que quizás con leer una porción de las Escrituras en la mañana, orar un rato, tener un tiempo de 10 o 15 minutos de devocional, cerramos nuestras Biblias, y digo aquellos que lo hacen, y luego no nos acordamos más del Señor. Vivimos en una sociedad que tiene un cristianismo ritualista o superficial, y aquí vemos una vida consumida por un deseo, conocer a Jesucristo. Y por eso este mensaje lo hemos titulado Conocer a Cristo, el propósito de mi vida. Ese es el llamado que tenemos todos nosotros. Y el primer punto que vemos aquí es lo que Pablo dice. Y yo quiero conocerle a Él. Por eso este punto lo he titulado con el mismo título del mensaje, Conocer a Cristo, el propósito de mi vida. Pablo aquí retoma lo que nos había dicho anteriormente en el versículo 8 de ese mismo capítulo 3. Oigan lo que él dijo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. Él no está cambiando el tema anterior, sino que él viene ahora a profundizar en lo que él nos ha dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque el deseo de conocer a Cristo más íntimamente es la consecuencia directa de haber sido justificado por la fe. Si tú has sido salvo por la gracia de Dios,
Tú no puedes quedarte indiferente. Tú no puedes quedarte en una vida como la que tú tenías anteriormente, sino que debes tener ese deseo de conocer cada vez más a tu Salvador. Y ese verbo conocerle que él utiliza aquí implica una relación viva, no solamente información. Y es una palabra que se utiliza mucho en las Escrituras, ese verbo en el original, pero aquí no se limita a una comprensión intelectual, sino que apunta a una relación personal, a una relación viva, a una relación íntima, a una relación transformadora con nuestro Señor Jesucristo. Y el punto es, ¿tenemos nosotros esa relación? Yo he leído en los periódicos acerca, por ejemplo, de nuestro presidente, el presidente Abinader, que está casado, los hijos que tienen, su estilo de gobierno, pero yo no lo conozco a profundidad, yo no lo conozco a intimidad. Mi punto es este: tú lees acerca de Cristo y con eso estás conforme en la Escritura, o tú quieres tener una vida de comunión con Él, una vida de adoración, una vida de confianza, una vida de obediencia y ser conformado a su imagen. ¿Tú estás dispuesto a pagar ese precio? Y ese conocimiento no es algo abstracto. Si ustedes van conmigo a Juan capítulo 17, versículo 3, en su oración intercesora, el Señor dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vida eterna, una vida para siempre, pero aquí no se habla solamente de una duración infinita, sino de una relación que tú y yo tenemos a través de Jesucristo, que ha sido restaurada con Dios. Por eso yo debo conocerlo más profundamente. No es una experiencia mística, no es una experiencia sentimental, no es una experiencia emocional, no. Es una experiencia real de conocimiento y es una experiencia que debe ser, óyeme bien, progresiva. Y esa experiencia, ese conocimiento debe dominar todos los aspectos de nuestra vida. El verbo que se utiliza aquí también tiene un sentido de un propósito deliberado. Pablo lo que nos está diciendo, el propósito central de mi vida, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, es conocer a Cristo más profundamente. No es buscarlo de manera ocasional, no es conformarme con hacer un devocional de 10 o 15 minutos, sino que yo quiero que toda mi existencia esté orientada hacia una comunión más profunda y más íntima con Jesucristo. Y viendo esto, yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que más tú anhelas en tu vida? ¿Tu trabajo profesional, tu empresa, tu familia? ¿Qué ocupa tu mente, tus esfuerzos, tus emociones? Si pasáramos aquí una película de dónde estaban tus afectos la semana pasada, ¿qué saldría ahí? Pablo tenía muchos logros humanos, como vimos la semana pasada, pero él lo dejó todo atrás porque su meta era conocer a Cristo. Y la pregunta que tú y yo debemos hacernos es, ¿Cristo es realmente la razón por la cual yo estoy viviendo? ¿Es mi relación con Él lo que define mis decisiones diarias? Evalúa si tu conocimiento de Cristo es un conocimiento teórico o es un conocimiento personal. Y eso se ve si tú tienes una comunión diaria con Él, si tú le escuchas en su palabra, si tú le hablas a Él en oración, si tú dependes de Él en tus debilidades, si tú obedeces su voz por amor. Recuerda que la vida cristiana no es una ideología, es una relación personal, como estamos viendo. Y examina qué cosas tienen el primer lugar en tu vida y han desplazado a Jesucristo. Es el trabajo. Puede ser el mismo ministerio, puede ser la familia, puede ser el entretenimiento, pueden ser los deportes. Pablo llamó basura a todas las cosas que comprometían su relación con Cristo, con ese valor de conocerle a Él. Y mi pregunta es esta: ¿tú estás dispuesta a dejar lo que sea necesario con tal de ganar más de Cristo, de cultivar una intimidad con Él? Ahora bien, si conocer a Cristo es la meta suprema de nuestras vidas, la gran pregunta es cómo yo conozco a Cristo más profundamente.
¿Qué implica en la práctica ese conocimiento relacional transformador? Pablo aquí no los deja a la imaginación. Él nos dice 3 maneras concretas y profundas que como ese conocimiento se desarrolla. Y esto nos lleva al segundo punto de nuestro mensaje. Conocer a Cristo es experimentar el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos y llegar a ser como Él en su muerte. Ese es nuestro segundo punto. Pero este segundo punto tiene 3 subpuntos que vemos ahí en el mismo texto. Experimentar el poder de su resurrección. El segundo, la participación de sus padecimientos. Y el tercero, llegar a ser como Él en su muerte. El primero, yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero experimentar en mi vida el poder de su resurrección. Fíjense que no es un poder teórico, como decíamos. Él quiere experimentar cada día más ese poder que viene del Cristo resucitado. Un poder que es real, un poder que es activo. Y a mí me gusta cómo el comentarista Guillermo Hendrickson nos dice que ese poder abarca 3 áreas esenciales de la vida cristiana. Ese poder lo experimentamos en nuestra salvación. Cuando Dios resucitó a Jesucristo, le estaba diciendo al mundo que Él había aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados como bueno, como válido, como completo, como suficiente. Y esa resurrección de Cristo es la garantía de que nuestros pecados fueron perdonados. Es la garantía de que para ti y para mí ya no hay condenación. Mira lo que dice la Escritura en Romanos 4:25. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y es como dice Pablo a los Corintios después. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, su muerte hubiera sido inútil, pero como Él resucitó, tú y yo tenemos la plena seguridad de que hemos sido justificados, de que hemos sido perdonados. La resurrección de Cristo nos garantiza la vida eterna, pero no solamente eso, la libertad de la culpa, una restauración personal y una vida renovada por el poder del Evangelio. Y quizás tú estás aquí, y lo voy a aplicar inmediatamente, con culpa por tu pasado, culpa por cosas que has hecho mal, culpa por tu infidelidad, culpa por haber llevado una vida promiscua, culpa por haber maltratado a otros, culpa por haber herido a otros con tus decisiones, haber robado, traicionado la confianza de otras personas. Y esos recuerdos no te dejan vivir en paz. Pero tú debes tener esperanza. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo resucitó, su sacrificio fue aceptado por el Padre y tus pecados son realmente perdonados. Tú tienes que hablarle así, de esa manera, a tu alma, aplicándote la palabra de Dios. Tú no necesitas vivir con miedo para ser condenado. Tú no necesitas, porque vas a ser condenado. Tú no necesitas vivir con vergüenza. Tú no debes vivir tratando de ganarte el favor de Dios, sino que tú puedes confiar en la obra terminada de Jesús. Tú puedes vivir con libertad, tú puedes vivir con paz, tú puedes vivir con gozo, sabiendo que tu aceptación delante de Dios no depende de lo que tú hiciste en el pasado, sino que depende de lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario y que Él vive hoy y que está en los cielos intercediendo por nosotros. ¡Wow! ¡Qué glorioso es conocer al Señor de esa manera! Pero Él dice también que hay un segundo aspecto de ese poder de la resurrección del Señor que debemos conocer. No solamente la salvación, no solamente saber que hemos sido declarados justos delante de Dios, sino el poder de la resurrección en nuestra santificación. Cristo no solo resucitó para justificarnos, sino para transformarnos. Porque cuando Él resucitó, Él envió su Espíritu Santo para vivir en nosotros y para darnos una nueva vida. Si tú eres un creyente, el Espíritu de Dios mora en ti. Y por eso Pablo dice a los romanos, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes.
El Espíritu Santo habita en ti y te da el poder. No solo porque un día nosotros vamos a resucitar, sino para vivir aquí ahora de una manera victoriosa. No tenemos que vivir vidas de derrota. Ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que nos capacita para decir no al pecado y vivir en obediencia. ¿No dice Romanos 6:4? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Mis hermanos, es imposible vivir una vida piadosa, una vida de transformación, una vida de victoria sin el poder de la resurrección de Jesucristo. Y ese poder no es solamente se efectuó o obró el día de nuestra salvación, sino que está presente para vivir una vida santa. Y Pablo sabía por experiencia propia que él no podía vivir en su propia fuerza. ¿No recuerdan como él dice en Romanos? Yo me deleito en la ley de Dios y yo quiero poner en práctica la ley de Dios, pero yo encuentro otra ley en mis huesos que me lleva ¿a qué? A hacer el mal. ¿Y qué dice él? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él lo dice porque esa lucha la tenemos todos y nosotros necesitamos ese poder que levantó a Cristo de los muertos. Y ese poder se describe en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Y leo de la Nueva Traducción Viviente. Miren qué interesante. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Tú tienes el poder del Espíritu para decir no al pecado. Ustedes ven cómo la vida piadosa es imposible de llevar a cabo, de sustentar sin Cristo. Hay personas que me dicen, pastores, que yo tengo problemas con la ira, creyentes. Y yo no sé, yo no puedo luchar con la ira. O tengo problemas con la codicia sexual, con la pornografía. Pero si tú estás luchando con la ira, con la impureza sexual, con cualquier otro pecado que parece tenerte dominado, recuerda esta verdad. No estás solo ni desarmado. El poder del Cristo resucitado vive en ti. Vive en ti. Y tú tienes que vivir a la luz de esa verdad. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos está obrando ahora en tu corazón y te permite decirle no al pecado, no a la ira que te consume, no a la tentación y puede llevarte a actuar con obediencia. Lo que antes parecía imposible, perdonar a quien te hirió, a quien te ofendió, vencer una adicción secreta, vivir con dominio propio. Lo que parecía imposible, ahora es posible por la vida de Cristo en ti, por medio de su Espíritu Santo. Poder de resurrección en la salvación, poder de resurrección en la santificación y el poder de la resurrección en nuestra glorificación. Hermano, un día vamos a ser resucitados y estaremos con Cristo, con cuerpos glorificados, transformados, ya que ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos obrará también en nosotros. Pero a nosotros eso se nos olvida. Y estamos tan consumidos con nuestra visión horizontal de las cosas de este mundo, que nos creemos que nuestra ciudadanía está aquí en la tierra. Que somos ciudadanos dominicanos, lo que somos dominicanos, ciudadanos terrenales. Pero Pablo le dice a los filipenses, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, ¿a quién? Al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Nuestros cuerpos débiles, limitados, sujetos a enfermedad, sujetos a corrupción, serán transformados por el poder de Cristo para ser semejantes al suyo. ¿No dice Pablo a los corintios? Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros, óyeme bien, nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Algún día dejaremos todas estas cosas atrás, mis hermanos, y estaremos en la presencia del Señor para siempre.
Y cuando yo veo a personas con dolores, sufriendo en el cuerpo, con enfermedades o que tienen parientes que están en enfermedades, con debilidades, dolores constantes, cuando uno va envejeciendo, ya hay más limitaciones físicas, hay muchas cosas que ya no se pueden hacer. Pero tú sabes una cosa, lo que tú debes recordar en este momento, que este cuerpo de carne y hueso no es nuestro destino final, sino que el poder que levantó a Jesucristo de los muertos también transformará tu cuerpo algún día. Mis hermanos, gloria a Dios, alabado sea el Señor por esa verdad. Cristo va a redimirnos. Mis hermanos, cada lágrima, cada pérdida, cada batalla física va a ser reemplazada por la gloria eterna. Por eso tú y yo podemos vivir con esperanza, porque sabemos que nos espera un cuerpo glorificado, sin dolor, sin corrupción, apto para ver a Cristo, apto para adorarle sin limitación y vivir con Él para siempre. Por eso, mis hermanos, debemos mirar el cielo, debemos mirar a Cristo, porque Él ha obrado poderosamente en nuestras almas. Como hemos visto, conocer el poder de la resurrección de Cristo es vivir conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que Él está haciendo y de lo que Él va a hacer. Fuimos justificados, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Estamos siendo santificados, ese mismo poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos ahora nos da fuerza para decir no al pecado, para vivir en obediencia. Y seremos glorificados. Un día estaremos en la presencia del Señor para siempre. ¿Y cómo eso debe obrar en mi vida? ¿Qué yo debo hacer a la luz de esta verdad? Bueno, yo debo preguntarme, ¿en la fuerza de quién yo estoy tratando de vivir mi vida cristiana? ¿En mi propia fuerza? ¿En lo que yo pueda hacer? Como ponen los camioneros, usted ha visto en esos camiones grandes, mi propio esfuerzo, nadie me ayudó. No es así, hermano. ¿Qué pecado parece dominarte? La ira, la impureza, la mentira, el hablar de más, el orgullo. No digas, no puedo cambiar, porque el poder que resucitó a Cristo de los muertos te ayudará a vencer ese pecado en ti. Ay, pastor, es que yo estoy débil, yo estoy agotado, yo estoy frustrado. Recuerda que Cristo vive en ti y su Espíritu está obrando en tu corazón. ¿Sabes lo que tú necesitas? Hablarle a tu alma. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. No darle rienda suelta a tus pensamientos, a lo que tú te crees, a lo que te parece cómo deben ser las cosas. Y esas son de las cosas que vamos a ver en el curso de consejería. El cupo es limitado del curso. Apúntense con Luis Felipe porque no hay cupo para todo el mundo, por cierto, en esto. Cristo no nos ha dejado solo. No nos ha dejado solo. Ahora, ¿tú quieres experimentar ese poder? ¿Tú crees que tú lo vas a experimentar con el ruido del mundo? No lo vas a experimentar. Mis hermanos, es estando en la presencia de Dios. Es meditando en su palabra, es orando. Es en rendirnos diariamente al poder del Espíritu Santo. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Guíame. Así que vamos a conocer ese poder que transforma. Conocer el poder de su resurrección es saber, es mucho más que saber que Cristo resucitó, sino que es vivir una vida marcada por ese poder. ¿Tú sabes lo que es eso? Una vida llena de esperanza, una vida de victoria sobre el pecado, una vida que persevera en medio del dolor, persevera en medio de la enfermedad, persevera en medio de la aflicción, una vida que aquí y ahora está dando frutos eternos. No es el esfuerzo humano, mis hermanos, es Cristo obrando en nosotros. Y entonces en ese momento tú y yo vamos a poder decir como Pablo, yo quiero conocerlo y yo quiero conocer ese poder de su resurrección. Amén. Y lo dieron con energía, con ánimo, qué bueno. Pero luego de hablarnos del poder de la resurrección, Pablo menciona algo que para nosotros parecería opuesto, pero que es complementario. Él quería participar en los padecimientos de Cristo. Y esto nos enseña que el poder de Dios no solo se manifiesta en las victorias espirituales, sino también en esa capacidad para soportar el sufrimiento con fidelidad. Porque escucha esto,
no hay una verdadera unión con Cristo sin cruz. ¿Tú me estás oyendo? No hay una verdadera unión con Cristo sin cruz. Así como anhelamos vivir con ese poder. ¡Ay, qué bueno! Esperanza. Todo bien. Usted dirá, ay, pastor, vamos a brincar ese punto y vamos para otro. No, eso está aquí, es la palabra de Dios. Debemos estar dispuestos a compartir su dolor, su entrega, su obediencia. ¿Tú sabes por qué? Porque es en medio del dolor, es en medio del sufrimiento, es en medio de las aflicciones, es en medio del problema cuando Cristo se hace más personal, más latente para nosotros, más cercano, más precioso. Por eso Pablo dice, y yo quiero participar en sus padecimientos. Y la palabra participar implica una comunión íntima, un compañerismo. Ahora, participar de los sufrimientos de Cristo, déjeme hacer esta aclaración, no es añadir a su expiación. Pablo no está diciendo aquí que el sufrimiento de nosotros completa la redención. ¿Por qué? Porque ya Cristo hizo una obra perfecta en la cruz que no necesita más nada, no necesita ser repetida ni complementada. En Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Cristo con su sacrificio en la cruz logró plena y eternamente, óyeme bien, la justificación de sus hijos. No hay nada que se pueda ni se deba hacer para añadir a ese sacrificio. Pero participar de los sufrimientos de Cristo es sufrir por causa de Cristo y de su iglesia. Lo que Pablo nos dice, en cierta manera, es que él quiere identificarse con el sufrimiento de Cristo por su pueblo. Es sufrir por amor al Evangelio, es sufrir por amor a los hermanos, es sufrir por la obra de Dios. Por eso él le dice a los colosenses en 1:24, ahora me alegro de mi sufrimiento por ustedes. Y en mi carne complemento lo que falta de las aflicciones de Cristo por amor a su cuerpo, que es la iglesia. Ustedes ven, su sufrimiento no son sufrimientos expiatorios, sino misioneros, pastorales, por amor al pueblo de Dios. El Señor le dice a Pablo en Hechos 9:15, ve porque Él me es un instrumento escogido cuando habla con Ananías que vaya a ver a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y participar de esos padecimientos es un privilegio concedido por Dios. Eso no es una maldición, mis hermanos. Es un don, es un regalo. Dios no solamente nos concede fe, sino la honra de padecer por su causa. El apóstol Pedro nos dice en el capítulo 4, versículo 13, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, estén apesadumbrados, dice él aquí. No, él dice regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Eso es una oportunidad para gozarse en el Señor. El dolor presente no es en vano, mis amados. Eso está anticipando un gozo eterno, un gozo completo. Por eso Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 1, porque a ustedes se le ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Por qué? Eso nos ayuda a crecer espiritualmente, como dice Pablo. Entonces, cuando yo soy débil, yo soy fuerte en esos momentos. Mis hermanos, si a mí o a nosotros, los pastores, yo sé que a muchos líderes de la iglesia, nos extraña tantas personas que son miembros de las iglesias, que asisten a las iglesias, pero no tienen ninguna identificación con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Se limitan a vidas espirituales individuales, individualistas. Ellos van a la iglesia, oyen su culto del domingo. Si están en un ministerio y cada 4 semanas le toca ir un domingo en la mañana a servir, sirven. Pero si ven que hay un hermano en problemas, si ven que hay alguien enfermo en la lista de oración, si saben de algún caso, ellos no se involucran en ese sentido. Esa
padecimiento por causa de Cristo implica sufrir rechazo, sufrir oposición por causa del Evangelio. Te digo algo, vivir piadosamente tiene consecuencias, maltrato, burla, rechazo, pérdida de oportunidades e incluso persecución. Hay un costo a pagar por nosotros seguir a Cristo, pero es glorioso, mis hermanos. Es glorioso lo que nosotros experimentamos. Pablo no se sorprendía cuando llegaba la aflicción. Yo estaba viendo lo que él pasó y eso es increíble. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes, 3 veces fui golpeado con vara, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué, pasé una noche y un día en lo profundo. Mis hermanos, ¿y a ti quizás te da trabajo venir a las 10 de la mañana a la escuela dominical, a la iglesia? ¿Te da trabajo ir a guerra a servir allá donde hay una obra hermosa o a otros lugares donde se está predicando el evangelio? Pablo tuvo oposición de sus compatriotas, tuvo abandono de amigos y colaboradores, tuvo calumnia, tuvo falsas acusaciones, tuvo privaciones materiales y peligros constantes. Dice él, con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, en trabajo y fatiga, en muchas noches sin dormir, en hambre y sed, muchas veces sin comida, en frío y desnudez. Y sobre todas esas cosas, él dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Wow. Ahora, si tú estás aquí sufriendo por tu fe, recibiendo rechazo, maltrato, burla, pérdida de oportunidades, tú no estás solo. Cristo lo vivió antes que tú y sabe lo que es eso. Por eso Pablo dice, considero los sufrimientos de este tiempo, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Por tu fe en Cristo, tú estás siendo perseguido, maltratado, perdiendo oportunidades. No eres el súper profesional que tú querías hacer porque tienes limitaciones. No alcanzas la posición que tú quieres en la empresa donde trabajas porque por tus convicciones te mantienen a raya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que me espera a mí es más glorioso allá en los cielos. Todas estas cosas lo que hacen es que me unen más a Cristo. Y todo ese padecimiento lo que me hace es experimentar la presencia de Cristo de una manera más latente. ¿O no dice Hebreos 4:15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado? Cristo fue hecho semejante a sus hermanos en todo. ¿Para qué? Para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que atañen a Dios. Cristo está con nosotros. Cristo no nos abandona. Él se goza con nosotros. Él nos consuela. Experimentamos su presencia de una manera más latente, de una manera más personal, de una manera más íntima. Ahora, la pregunta que tú debes hacerte es esta. ¿Estoy yo dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo, aunque esto implique rechazo, maltrato, incomodidad o dolor? ¿A quién yo estoy buscando agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Cómo yo estoy formando a mis hijos para que estén dispuestos a sufrir con gozo por Cristo? En medio de mis pruebas, ¿dónde yo descanso? ¿En el consuelo que Cristo me da o en buscar aliento en mis propias fuerzas? Miren, participar de los padecimientos de Cristo no es una carga, es un privilegio. ¿Por qué? Nos une más al Salvador, nos moldea en humildad y nos prepara para la gloria. Hermanos, nosotros no somos masoquistas, no buscamos el dolor, pero cuando llega por causa de Cristo, descubrimos la presencia viva, el consuelo y el poder de Cristo en nuestras vidas. Y Pablo dice que también Él quiere llegar a ser como Él en su muerte. Y la idea es morir cada día al yo, a mi egoísmo, para vivir para Él. Ese verbo en el original, llegando a ser como Él, implica ser moldeado. Yo quiero ser moldeado a la imagen de Cristo.
Yo quiero que mi vida refleje el carácter del Cristo crucificado en la medida de lo posible. Yo quiero tener esa obediencia, yo quiero tener esa humildad, yo quiero tener esa entrega, yo quiero tener ese desprendimiento. Y yo decía, ¿cuál es la diferencia entre el poder de la resurrección en el sentido de cómo me ayuda en mi santificación y esto aquí? Y apunté lo siguiente. Aquel que nos capacita para vencer el pecado, este nos moldea para una vida crucificada. ¿Qué quiero decir? Ya yo tengo el poder en mí para vencer el pecado. Ahora yo debo moldearme para una vida crucificada. ¿Se entiende? Aquí, ahora. En ese sentido, llegando a ser como Él en su muerte. El fruto visible de ese poder que obra en nosotros es vivir cada día negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiendo a Cristo. Ya yo tengo el poder, entonces vive a la luz de ese poder que Dios me ha dado. Y dice el ministro Hendrickson que esta conformidad con la muerte de Cristo no es mística ni abstracta, es práctica. Es morir al yo, morir al orgullo, el egoísmo y vivir en entrega y obediencia como lo hizo Cristo, que murió no solo para obedecer al Padre, sino para bendecir eternamente a los suyos. Mis hermanos, ¿hasta dónde obedeció Cristo al Padre? ¿Un 90%? No, hasta la muerte. Él se sometió por completo al plan de su Padre Celestial. Nosotros debemos vivir una vida crucificada cada día. No es un momento emocional, es una decisión diaria, es una decisión constante, negándome a mí mismo, diciendo no al orgullo, diciendo no al egoísmo, diciendo no al deseo de control, viviendo de una manera humilde. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día, en cada momento y sígame. Nosotros debemos morir al yo como hizo Cristo para dar fruto en otros. ¿Qué dice el Señor? En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y la pregunta que tú debes hacerte es, ¿estoy yo dispuesto a morir cada día para vivir como Cristo, en obediencia, en humildad? Pregúntate. Por eso yo dije que al principio que este mensaje para mí me confrontó mucho. ¿Qué áreas de tu vida no se han conformado a la cruz de Cristo? Y mira esto. ¿Qué cosas tú necesitas soltar para que tu vida refleje más la obediencia, la humildad y la entrega al Salvador? ¿Hacia dónde está orientada tu vida? ¿Hacia la comodidad o hacia el sacrificio por amor a Dios, a los demás? ¿Qué tanto tú te molestas en ir a visitar a los enfermos de la iglesia, en venir aquí más temprano para servir a otros, tener molestia también por predicar el evangelio? Después de declarar al pueblo, a los filipenses, su anhelo de conocer a Cristo, de experimentar el poder de su resurrección, de participar de sus padecimientos, de conformarse a su muerte, cualquiera puede pensar, wow, qué duro, es un sacrificio grandísimo, ¿o no es así? No, pero Pablo no termina así. Pablo termina con un tono de esperanza. Todo este camino de entrega, de transformación, tiene una meta gloriosa. ¿Cuál es? La resurrección final. Lo que hoy estamos viviendo por fe, un día lo vamos a vivir a plenitud. Y aquí llegamos al versículo 11, donde Pablo expresa su profundo anhelo de alcanzar por la gracia de Dios la vida eterna en gloria con Cristo. Y eso nos lleva al tercer punto. Debemos vivir con la mirada puesta en nuestra resurrección gloriosa. Por eso Pablo dice en el versículo 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿A qué se refiere Pablo aquí? No se refiere a un temor por su salvación. Y es como dice el ministro James Montgomery Boyce. Pablo no está dudando de su seguridad eterna de salvación. No está dudando de eso. Fíjense cómo en Romanos 8:38 Pablo declara, porque yo estoy convencido
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Filipenses, Pablo dice, yo estoy convencido que el que empezó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No se trata de duda, no se trata de inseguridad, sino de una expresión, como él dice, de humildad, de dependencia. Pablo no está confiando, como hemos visto, en sus logros pasados, sino que se está esforzando en crecer espiritualmente, en ser transformado a la imagen de Cristo hasta el final. Él no da por sentado su santificación. Él quiere seguir creciendo, como hemos visto. Él quiere seguir avanzando. Él quiere, como dice Boyce, que de alguna manera las personas lo vean como alguien ya resucitado, inclusive antes de morir físicamente. Él anhela una vida transformada por el poder de Cristo, una vida alejada del pecado, una vida llena del Espíritu, que refleje desde aquí y ahora la gloria de esa resurrección futura que nosotros vamos a tener. Y en ese sentido, no solamente es un evento futuro, sino es una realidad espiritual presente. Es vivir a la luz de nuestra realidad espiritual, que nosotros hemos sido levantados de la muerte espiritual y que ahora estamos caminando en novedad de vida. Nosotros somos nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Como dice Pablo a los colosenses, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermano, vivir con un anhelo firme por la gloria venidera, pero con un compromiso radical por reflejar esa gloria desde ahora. Y yo creo que eso se ha perdido. Yo creo que nosotros nos hemos conformado demasiado al mundo. Yo creo que nosotros estamos buscando las mismas cosas que el mundo está buscando. Una persona puede estar en una empresa trabajando y en 3 años las personas ni siquiera saben si él es creyente o no es creyente en esa empresa. El creyente, el que ha resucitado con Cristo, vive de una manera diferente. Camina en la tierra pero mirando al cielo continuamente. Se esfuerza, sufre, crece en santidad, vive apartado del mundo porque tiene una meta gloriosa, la resurrección con Cristo cuando estemos en su presencia para siempre, mis hermanos. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿están nuestras vidas marcadas por ese anhelo de glorificar a Dios eternamente? ¿O nuestras vidas están marcadas por la búsqueda de la comodidad en este mundo presente? Anhelamos nosotros vivir como alguien resucitado, como alguien santo, como alguien apartado para Dios. ¿Qué aspectos de tu vida muestran que estás viviendo con la mirada puesta en esa resurrección? ¿Dónde está tu esperanza diaria? Mis amados, en conclusión, la vida cristiana no se trata de una religión vacía, como hemos visto, no se trata de activismo sin dirección, sino que se trata de una relación viva, creciente y transformadora con Jesucristo. Pablo lo había tenido todo y lo consideró por basura para conocerlo a él como una persona viva, íntima y constante, para conocer el poder de su resurrección, ese poder que transforma, sostiene, ese poder que da fruto más allá de nuestra fuerza, para participar de sus padecimientos, para compartir su dolor, su rechazo, su entrega, su cruz, para ser conformado a su muerte, muriendo al mundo, al yo, al pecado, para vivir para Dios. ¿Y cuál era el propósito de él? Ustedes ven la esperanza, el propósito glorioso, que iba a ser resucitado de los muertos, vida eterna con Jesucristo. Pablo nos muestra aquí, como yo dije, que el camino a la gloria pasa por la cruz, que no hay vida de resurrección sin muerte al yo, que no hay verdadera comunión con Cristo sin compartir su sufrimiento y su obediencia, pero nos muestra que el poder de Cristo está disponible aquí y ahora para nosotros vivir de esa manera. No se trata de imitar a Cristo en nuestra fuerza. Se trata de ser transformados por Él a través de tu Espíritu Santo. Y vuelvo y te pregunto, ¿qué te impide hoy vivir para esa meta? ¿Qué te impide? Quítalo del medio.
Tú estás conformado con un cristianismo superficial, sin profundidad en tu relación con Cristo. Tú sigues buscando más la comodidad que la conformidad a la cruz de Cristo. Tú estás viviendo como si la resurrección fuera una teoría y no una esperanza viva. Aquí hay un llamado hoy claro y urgente. Rinde tu vida a Jesucristo. Entrégale tus méritos, tus logros, tus miedos, tu pecado. No vivas para esta vida solamente. Oh no, mis hermanos. Vamos a vivir para conocerlo. Vamos a vivir por su poder. Vamos a sufrir con Él. Vamos a morir a nosotros mismos. Y un día vamos a resucitar con Él en gloria. Conocer a Cristo es la meta apasionada hacia donde debemos orientar nuestra vida. ¿Tú sabes algo? Tú puedes tener todos los logros de este mundo. Tú lo puedes ganar todo el dinero del mundo, todo el poder social, político, económico. Tú puedes tener todas las cosas. Pero ganarlo todo y no tener a Cristo es no tener nada. Oye bien, es no tener nada. Perderlo todo y ganar a Cristo es tenerlo todo. Pablo renunció a todo su estatus, prestigio, riqueza, confort, porque consideraba que conocer a Cristo es lo único que tiene un valor supremo, y lo es. Y ese es el reto que tenemos delante de nosotros en este día. ¿Qué vamos a hacer con esa palabra que Dios ha puesto delante de nosotros? Yo no me la he inventado. Yo he trazado lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? ¿Vamos a salir de aquí con ese fuego, con ese deseo de conocerlo a Él cada vez más? ¿O vamos a seguir viviendo nuestras vidas pasivas? Hoy es un día aceptable para presentarnos como un sacrificio vivo delante del altar de Dios. Y decirle, Señor, ven, yo quiero conocerte más. Señor, ven, transfórmame, obra en mí. Ayúdame a vivir para tu gloria. Amén.